Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Descifrando Enigmas. Mi nombre es Rolando Aguirre y el día de hoy estaremos tratando el enigma del propósito. ¿Cuál es mi rumbo, mi dirección en la vida? Abordaremos este tema a través de entrevistas con un teólogo, una terapeuta y un testimonio que conmoverá tu vida. No te apartes de tu pantalla en este programa. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras dos direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Gracias por regresar después de esta pausa. Y el día de hoy estamos tratando este enigma del propósito. Y para dialogar acerca de este tema, tenemos en nuestro estudio a dos personas muy importantes y muy queridas por mí. Tenemos a David Love, es catedrático y teólogo, y el día de hoy nos va a exponer un poco de este tema. Y también tenemos a Esther Freire, quien es terapeuta, es terapista profesional, y va a abordar desde esta perspectiva, cada uno de nosotros, este tema tan fundamental del propósito. ¿Y qué tal si comenzamos dialogando? ¿Qué es el propósito? David, ¿qué es el propósito? Excelente pregunta, pastor, porque hay muchas personas hoy en día que están preguntando lo mismo. Y la fuente principal donde descubrimos cuál es el propósito de la vida es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces ahí vemos en un pasaje como en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 42, versos 6 y 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces vemos aquí, pastor, que el propósito realmente de la vida es para que glorifiquemos nosotros a Dios. Entonces, no hay propósito sin una relación con Dios desde su punto de vista. Así es, la relación con Dios, así podemos entender mejor cuál es el propósito de la vida. Porque partiendo del hecho de que Dios es el creador, entendemos que nos ha creado con un propósito, con una meta, con un objetivo. Bueno, y desde la perspectiva como terapeuta, como terapista, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, pues los psicólogos han tratado por muchos años de poder decir qué es el propósito de la vida y han gastado hasta mucho dinero para poder hacerlo, pero no han tenido una respuesta que ha sido satisfactoria. Pero además podemos decir que el propósito de la vida es cuando una persona tiene esa creencia de que su vida tiene un sentido y una dirección y que puede contribuir a la vida. De hecho, el propósito en su definición es el ánimo o intención de hacer algo o de llegar a cumplir algún objetivo, de acuerdo a la definición en sí. Entonces, el propósito tiene que ver con dirección y tiene que ver cómo llego a esa dirección. Y creo que ese es el enigma que todo ser humano tiene. Ahora, no es tan fácil llegar a conocer cuál es ese propósito para muchos. Creo que muchos se han hecho esa pregunta, se la siguen haciendo. Sí. Y creo que la palabra de Dios nos dice cómo podemos descubrir el propósito de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del propósito de Dios para nosotros? Muy buena pregunta también, pastor, porque es la misma Biblia nos dice que todos nosotros hemos nacido en el pecado, separados de Dios. Entonces, cada persona que nace en el pecado. Y hay una barrera entre esa persona y Dios. Y sabemos que el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos tener ese propósito con Dios. Wow. Y creo que también en la práctica suya, con los clientes que ha tenido, que ha practicado por algunos años, ya más de 20 años, y ha tenido desde niños hasta adultos, ¿cómo puede decir usted que las preguntas que le hacen acerca del propósito, ¿de quiénes vienen? ¿De todas las edades o nada más de un grupo selecto? Es muy interesante porque muchas veces pensamos que esa pregunta se hacen los adultos, pero yo tengo la experiencia de trabajar con niños que desde la edad de 8, 10 años, 16 años ya comienzan a hacer esas preguntas.
Y cuando no pueden hallar esas respuestas, comienzan a sentir trastornos como de depresión o ansiedad, o se sienten aislados, Wow. porque andan buscando qué es el propósito. Y muchas personas lo buscan en cosas como tener poder, seguir un sueño, lograr tener mucho dinero. Algunos buscan al Señor, buscan a Dios para encontrar su propósito. Solo que dependiendo en la persona, muchos tienen su idea de qué es el propósito. Y se van por diferentes rumbos para encontrar ese propósito de su vida. Sí, algunos divagan, ¿no? Y están con esa incógnita y tratan una cosa, tratan otra, después otra, y tienen ese vacío. Y regresamos al punto espiritual, lo que mencionaba, ¿no? De que estamos separados de Dios y que sin Dios no podemos alcanzar ese propósito en plenitud. Y lo importante es poder llegar a encontrar ese propósito de acuerdo al diseño de nuestro diseñador, que es nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado. Alguno comentó en la historia, escuché esta frase que dice, nosotros reflejamos a nuestro Creador. Y nosotros básicamente, porque hemos sido diseñados, podemos también descubrir para qué hemos sido diseñados. Y el propósito tiene que ver, de acuerdo a algunos, de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a los talentos, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado para cumplir en esta tierra. Porque siendo prácticos, muchas personas dicen, sí, pues quiero tener una relación con Dios, pero ¿cómo llego a tener una relación con Dios? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta, David? Bueno, esa es la pregunta principal de la vida, ¿verdad, pastor? Es decir, que me acuerdo todavía cuando tenía 20 años, yo andaba sin propósito, en depresión, desesperado. Y quizás muchos de nuestros amigos ahí están pasando lo mismo, que están pasando dificultades en la vida y están buscando el propósito de la vida. Hay cierto vacío en cada persona que es natural, porque por la caída nosotros nacimos en el pecado, tenemos esa barrera entre nosotros y Dios y hay un vacío grande en nosotros. No nos sentimos significantes. Así que cuando entendemos que Cristo murió por nosotros y confiamos en Él, Él así nos da vida nueva y con esa vida nueva nos da propósito. Nos da sentido. Tiene que ver acerca del sentido y de la dirección. Cabe de notar que usted menciona algo muy particular, que en los momentos donde se sintió con depresión, con angustia, con alguna situación así, y creo que usted puede corroborarlo, ¿verdad? Cuando las personas hacen estas preguntas es usualmente cuando están en esos episodios, ¿no? Sí, muchas veces llegan a hacer esa pregunta de qué es el propósito de mi vida cuando están pasando por una crisis. Puede ser que están pasando por un divorcio, una separación, o puede ser que han perdido un trabajo, o están pasando por un trauma, o algo que ha amenazado a su vida. Y es cuando comienzan a hacerse esas preguntas de qué es mi propósito. Es porque cuando piensan, comienzan a buscar. literalmente porque piensan que ya han fracasado en ese propósito. Si hay algo que yo he hecho en esta vida y he fracasado en alguna instancia, en un ciclo de vida, en una etapa de vida, pues me cuestiono y digo, quizás he fracasado, quizás no sirvo para nada y voy a terminar mi vida. Y es algo triste, ¿no? Wow. Interesante esto. Bueno, después de una pausa seguiremos dialogando acerca de el propósito, el enigma del propósito, una pregunta que todos nos hemos hecho. No te vayas en este tu programa Descifrando Enigmas. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. El conveniente servicio de Kireis Mobile Grooming le ayuda a ahorrar tiempo, ya que llevamos hasta la puerta de su hogar la estética para su mascota. Kireis Mobile Grooming brinda el 100% de atención de nuestros experimentados estilistas y evita el contacto con otras mascotas y posibles contagios de enfermedades. Haz tu cita hoy. Y
continuamos hablando del enigma del propósito. Y antes de ir a una pausa comercial, estábamos identificando que lo primero para poder llegar a tener un verdadero propósito en la vida es tener una relación con Dios. Lo segundo que pudimos identificar es que muchas personas divagan cuál es ese propósito y lo tratan de satisfacer de diferentes maneras porque tienen ese vacío. Y lo tercero que identificamos es que estas personas no solamente se identifican con una sola etapa de la vida, es decir, los pequeños, los grandes o los adultos mayores, sino que todos están muchas veces haciéndose esa pregunta. Pero déjenme hacerles otra pregunta. Si identificamos que tenemos que tener una relación con Dios para saber cuál es nuestro propósito, ¿cómo podemos decirle a una persona que encuentre ese propósito en Dios? Yo diría, pastor, que lo primordial es que la persona le conozca, es decir, que la persona confíe en Jesús como su Salvador, admitiendo que es pecador o pecadora. Y luego, entonces, ya siendo creyente, Dios tiene un plan y propósito para su vida. Entonces, ya como creyentes podemos nosotros descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida, porque ya estoy en comunicación con Él por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice la palabra, por ejemplo, en cuanto a la salvación, un pasaje esencial para nosotros, para entenderla, es porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, pastor, que la persona llega a Cristo admitiendo que es pecadora o pecador, y luego confía, deposita su fe en Él, y Él le va a salvar en ese instante. Entonces, fuimos creados para cumplir el propósito de Dios porque Dios planeó la misión de mi vida de acuerdo a su propósito. De hecho, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, una vez yo entiendo que es un regalo de Dios esa relación con Él, también yo puedo descubrir ese regalo y poder saber que las obras, es decir, las acciones, el propósito que yo tengo es para Él. Ahora, la pregunta para usted como terapeuta, la pregunta básica que una persona le puede hacer a usted en su práctica es, bueno, ¿cómo puedo yo descubrir ese propósito? Si una persona llega a su oficina y le dice, Esther, ¿cómo puedo descubrir el propósito? Yo creo que he tratado toda mi vida. ¿Qué le puede decir? Pues más bien vienen porque traen como una depresión, porque no han encontrado su propósito y de veras no saben que eso es lo que les falta. Se van dando cuenta después que en realidad andan buscando su propósito y esa es la razón por qué traen una depresión, por ejemplo. Para tener un bienestar saludable necesitamos que tener ser sanos físicamente, psicológicamente, social y espiritual. Y esta es una cuestión de lo espiritual. Entonces usted puede corroborar de que en la práctica en estos años las personas que han tenido una relación con Dios han salido más rápido de los problemas emocionales. Eso sí es muy cierto. En mis años de tratar miles de familias, me doy cuenta que los que tienen una relación con el Señor, que conocen a Dios, al Señor como su Salvador personal, pueden salir de estas depresiones más rápido, pueden ser más saludables de la salud mental. Muchas veces estas personas vienen buscando quién soy, por qué existo, qué me pasa, estoy aislado, no de veras entienden que no han descubierto su propósito. Cuando comenzamos a platicar de qué son sus creencias, sus valores, su pasión, su relación con alguien más grande, más allá que ellos, entonces se dan cuenta que de veras, en verdad están vacíos. Es muy bueno saber que yo he sido creado para una obra buena y que Dios ya tiene un mapa para que yo siga, que ya está escrito, porque la incertidumbre, la ansiedad que se puede producir hacia un futuro incierto, muchos sentimientos encontrados, los episodios traumáticos, las experiencias que nos marcan en la vida, todas esas cosas evidentemente que causan una marca grande en nuestra vida y nos hacemos esa pregunta. Pero si sabemos que hemos sido diseñados y que todo lo que yo soy
es porque mi diseñador me lo dio, porque batallamos muchas veces con eso, porque Dios no me dio otra cosa para cumplir otro propósito en mi vida. Yo tengo que saber que he sido diseñado para buenas obras y que Dios no me diseñó para hacer algo malo. Dios no me diseñó para que yo hiciera algo que yo no estoy llamado a hacer. Primero, para darle gloria y honra a Él. Y yo creo que la palabra propósito tiene que ver con pasión. Porque una persona que no tiene propósito no tiene pasión. Es decir, cuando hablo de pasión no estoy hablando de ser apasionado, de ser abrupto, pero estoy hablando de una persona que tiene el ímpetu, que tiene el esfuerzo, que tiene las ganas de vivir, porque le ha descubierto ese sentido a la vida. El propósito va relacionado con la pasión. Es como en un avión, ¿no? Que yo tengo, los motores son la pasión, ¿verdad? Y el sistema de navegación quizás es el propósito, es para dónde voy. Si yo sé para dónde voy, entonces tengo los motores y los prendo todos los días. Pero si yo no sé para dónde voy, entonces me voy a desanimar, voy a presentar estos tipos de síntomas y la palabra de Dios dice que yo he sido creado para buenas obras. Y es muy reconfortante saber eso. Otra de las cosas que yo he visto también a través de los años, y de acuerdo a lo que ustedes dicen, es de que nosotros como hijos de Dios tenemos un manual que se llama la palabra de Dios. Así es. Y que la palabra de Dios habla de sus propósitos para mi vida. Totalmente, pastor. Es decir, alguien ha dicho que el 97% de la voluntad de Dios se ve en la palabra de Dios. Entonces, Cristo, cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. Y Dios no quiere esconder lo que es su voluntad para mi vida o lo que es su propósito para mi vida. Dios tiene su plan y propósito para mi vida y Él fielmente puede ir descubriendo lo que es. Claro, cada persona tiene la facultad y tiene la oportunidad de descubrir cuál es el propósito para su vida. Por ahora decimos que hemos sido creados para un propósito, hemos sido diseñados para cumplir ese propósito y Dios nos ha dado todo lo necesario para poder cumplir ese propósito. Y la verdad es que para yo poder cumplir ese propósito tengo que tener una relación con Cristo Jesús. La palabra de Dios también dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 4, dice, el Señor ha hecho todo para su propósito. Viene a la conclusión de que todo lo que existe, aún nuestra vida misma, es para el propósito de Dios. Pues muchas gracias por aportar estos comentarios que yo sé que son de beneficio para todos nosotros. Hemos concluido en estas cosas y que yo sé que van a ser para la teleaudiencia de mucha bendición. Algo corto con que usted quiera desafiar a la teleaudiencia, algo corto. Yo diría que buscarle a Cristo, porque Él es una persona, vive y puede vivir en ti también, mi amigo, y es muy importante que tengamos una relación con Él, porque nos quiere bendecir en esta vida. Ok. Yo he descubrido con mis pacientes que los que conocen al Señor tienen alguna dirección de cómo buscarlo, cómo pedirle, orar, meditar en su palabra. Pero las personas que no conocen al Señor, pero lo buscan, lo van a encontrar. Y ha sido algo maravilloso de ver que ellos encuentran al Señor. La palabra de Dios dice eso, ¿no? Dice, sí. Buscadme y me hallaréis, ¿no? Tocad la puerta y se abrirá. Y el Señor los lleva a descubrir qué es su propósito. Wow. Algunos sin ayuda a veces, nomás ellos solamente buscando y pidiéndole al Señor que les ayude en esa área de su vida. Al regresar de una pausa, vamos a tener un testimonio de cómo una persona pudo descubrir este propósito de Dios para su vida. No te vayas en tu programa Descifrando Enigmas. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. Y seguimos dialogando acerca del propósito. Y he invitado a una persona que nos comparta su testimonio. Y ella se llama Rosy Pequeño. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y déjeme hacerte esa pregunta que estamos desarrollando. ¿Cómo fue que llegaste a descubrir el propósito en tu vida? Bueno, el propósito en mi vida durante mucho tiempo fue siempre ser la mejor. Entonces siempre era ser la mejor en todo.
Desde niña era buscar las mejores calificaciones, graduarme con honores y gracias al Señor se dio. Pero a pesar de que en cada momento podía cumplir cada meta, vengo de un trasfondo, una historia de niñez y de adolescencia maltratada y humillada. Entonces yo creía que si podía ser la mejor, podía encontrar el respeto y el amor de las personas. Entonces, probando de que podías tener sentido en tu vida de acuerdo a lo que realizabas en ese momento. Probando que podía ser alguien. Que, por ejemplo, en la primaria, secundaria, universidad, siempre fui de los primeros lugares. Y si no era una A o un 10, para mí... Frustrante. Ya había reprobado. Aunque era un 9, para mí era, no, es que no estoy para errores. Siempre todo tiene que ser excelente, todo tiene que ser perfecto. La universidad me gradué en 3 años y medio y con honores también. Lo que normalmente hubiera sido 5 años, yo lo hice en 3 y medio, porque era probar eso a la gente, lo que yo puedo hacer. Siempre fue como vivir en lo opaco. En lo opaco, siempre comparando con los demás, siempre de yo puedo, yo puedo. Lo irónico era de que por dentro, a pesar que podía cumplir esas metas, estaba vacía. Pudiste cumplir esas metas a nivel, ¿verdad?, de estudiante, después a nivel profesional en el periodismo. Y también, entonces, ¿qué es el parteaguas, no? ¿Qué es lo que pasa en tu vida que le da ese nuevo rumbo, ese propósito verdadero? Cuéntanos. Bueno, pues como mencionaban anteriormente, es un cuento de nunca acabar. Está a lo mejor una meta y yo decía, es que no... Cuando me gradué, dije, es que no estoy ejerciendo mi carrera. Es por eso que no soy feliz, es por eso que no estoy completa. El Señor me ayuda a ejercer mi carrera donde yo lo quería y entro, precisamente mi especialidad en periodismo, entro en los medios de comunicación y yo dije, ahora ya estoy feliz. Y son esos temporales, ¿no? Esos antídotos temporales. Pero después vuelvo otra vez y es como el agua salada. Cuando uno tiene sed y está sediento, sus huesos están sedientos y es en el mar que puedes tomar agua, pero agua salada y solamente te da más sed. Más sed. Y más sed y más sed. Y puedes beber todo el mar y nunca te sacias. Entonces me conecto aquí, me conecto acá, hago esto, pruebo esto otro, pero sigo con el vacío. Totalmente, totalmente. La ocasión donde yo me di cuenta que en realidad había algo dentro de mí fue cuando la meta, la más grande que tenía profesionalmente, se me da, que es en una cadena de network, y era aquí en Estados Unidos, y eso desde niña yo había querido. Yo decía, aunque tuviera 80 años, pero yo voy a entrar ahí. Yo tenía 22 años y se abre esa puerta. Entonces, para mí profesionalmente era lo más grande. Ya cumplí con ese objetivo, ¿no? Sí, el objetivo en mi vida, era entrar a esa cadena. Y lo irónico fue que cuando se da la oportunidad, yo voy, que es en Atlanta, llego y cuando estoy ahí en esa cadena, cuando estoy ahí viendo cuando están los periodistas que yo veía en la tele y que admiraba, yo no podía entender por qué dentro de mí seguía ese vacío. Porque dentro de mí, en vez de sentirme feliz, yo me sentía todavía más triste que antes, más triste. Y eso fue lo que dije, ok, no es el trabajo, no es el lugar en donde estoy. El éxito profesional. Dije, es dentro de mí. Es algo del corazón. Soy yo. Hay algo dentro que no sé qué es. Y bueno, yo había escuchado obviamente de Dios, entre comillas yo digo que le conocía porque iba regularmente a la iglesia, pero había tenido un tiempo donde me alejé, donde estaba enojada con Él. Yo estaba muy enojada y como dicen, brava con Dios. Decía, ¿por qué si tratando de hacer las cosas bien siempre me va mal? Entonces, pues mejor no te sigo y hago lo que yo quiera y por lo menos me divierto. Pero cuando pasó eso, que yo veía que era todavía más el vacío, fue cuando oré. Y yo dije, bueno, no sé orar, pero se me olvidó orar. Pero ahí descubrí que es solamente una plática con Dios y con el corazón. Y dije, Señor, si tú todavía estás ahí y todavía me escuchas, ayúdame, porque yo ya no puedo. Yo ya tenía tendencias suicidas y yo estaba, si no me ayudas, ahora sí lo voy a hacer. Y tan pronto terminé la oración, en coincidencia, mi teléfono suena, una persona que me dice, yo te voy a ayudar. Y ahí fue donde cambió mi vida, fue donde encontré el agua viva, donde ya no hay sed y donde mis huesos en realidad se rejuvenecieron. Y fue cuando yo decido seguir al Señor, tener
esa relación con Él. El propósito en la vida ahora es hacer lo que Él quiere, su voluntad. Después de estar en el periodismo, entré lo que era en misiones, en el servicio comunitario misionero también, y eso es donde te vas rejuveneciendo, donde todo lo que haces ahora sí tiene un propósito, ahora sí es ser luz a los demás, es contarles del amor. Recuerdo muy bien cuando una persona me dijo, cuando yo le cuento mi historia, digo, no sé qué hacer, y me dijo, Rosy, una cosa yo te voy a decir, quizás Dios no te va a dar lo que tú quieres, pero de cierto, por seguro, Él sí te va a dar lo que tú necesitas. Y esas palabras me tocaron porque yo decía, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito amor, necesito gozo, necesito paz. Y con el dinero puedes comprar una cama, pero no la paz. Puedes comprar una compañía, pero no el amor. Puedes comprar o hacer una fiesta grande, pero no la felicidad o el gozo. Entonces la gente cuando yo renuncio al periodismo me dicen, lo perdiste todo. Y yo digo, no, lo gané todo. Claro, claro, esa relación con Cristo le da significado al propósito que tenía tu vida y ahora Dios te usa con tus dones, con tus talentos para servirle a Él. ¡Wow! Esta es una experiencia que transformó la vida de Rosy y puede transformar tu vida. En este programa de Descifrando Enigmas, por favor, comunícate con nosotros. Queremos saber tu historia, queremos orar por ti y queremos decirte que Cristo te ama y que Él quiere tener una relación contigo. Dios te bendiga y te espero en una próxima emisión de tu programa Descifrando Enigmas. Hasta la próxima.